¿Qué es el miedo? ¿Qué fue lo último que te dio mucho miedo? ¿Miedo a fracasar en la oposición? ¿Miedo a no dar la talla en familiares, pareja, amigos? ¿Miedo a quedarte solo porque la gente de tu alrededor no entiende tu propósito y no entiende que necesitas tiempo y no pasa nada si no es a la primera? ¿Miedo a perder el tiempo? ¿Todo esto en la oposición, todo esto en mi meta de vida es una pérdida de tiempo? ¿Miedo a luchar y trabajar por solo un objetivo que solo tú de verdad comprendes? No hay nadie que no sienta miedo. Pero aquí está lo determinante y esto lo he aprendido de mi amigo David Marchante. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Qué vas a hacer con el miedo? Si permites que el miedo te pare, si permites que el miedo te asuste, todo sigue, menos tú. ¿Sientes miedo? Bienvenido. Estás en el camino correcto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego y de nuevo hoy toca podcast para el domingo, podcast a nivel de reflexión. He querido empezar con una adaptación de un amigo mío que es Power Explosive, David Marchante, que lo hemos tenido en el canal del podcast. De hecho, dejaré la entrevista en las anotaciones y me apetece hoy hablar del miedo. Viendo el confinamiento atrás, el confinamiento fuerte, que todos los españoles estamos confinados, hablo de marzo del año pasado, casi va a pasar un año. Y aquí viene la pregunta, ¿te ves más fuerte y más preparado a nivel de docencia, a nivel de desarrollo personal, a nivel de comunicación? ¿O te ves igual, incluso más débil? Yo hoy me he hecho esa pregunta. A nivel quizá físico me veo un poquito más mermado, pero tampoco mucho. Es que a mí el gimnasio me da mucha vitalidad. Pero aquí mmm, hoy me he acordado, me ha preguntado un amigo, ¿te acuerdas del confinamiento? Y digo, claro que me acuerdo. Sí, ahí fue cuando hice la semana de los hábitos, la semana de la programación didáctica, un podcast diario durante meses. Di un salto, no sé si de calidad, pero sí de cantidad en mis posts. Creo que tenía 2.000 seguidores o 3.000 seguidores y ahora tenemos unos poquitos más, pero sobre todo el miedo que perdí fue el miedo a salir en cámara, que ya ves qué tontería. Le tenía miedo a que me juzgasen, o miedo a estar expuesto, o miedo a mira qué cara, o miedo me gustaba más la voz. Bueno, miedos, tonterías, cosas que en verdad no, no tienen ningún tipo de sentido. De ser egoísta, de solo pensar en mí y decir, bueno, si a alguien le aporta verme porque puede empatizar más, si a alguien le aporta cualquier cosa, habrá sido bueno. Y también, a modo de reto, estuvo divertido. El primer directo que de mi webinar de la programación mandé al directo de Instagram y entró muchísima gente. Nunca, todo por el morbo quizá de ver mi cara, pero nunca ha entrado tanta gente. No sé si éramos 300 o 400 de media. Fue una animalada, la verdad, fue una animalada. Pero bueno, lo que quiero decir es que al final ves eso que te daba miedo hace un año, te atreviste y ahora los miedos son otros. Los miedos son otros y los retos son otros. Y quiero que os llevéis eso de este podcast. ¿A qué tenéis miedo realmente? Eh, el miedo no sirve para absolutamente nada. Dentro de nuestro contexto de Occidente, que estamos refugiados, que es muy difícil, entre comillas, que te pase algo, estamos muy protegidos. Me refiero respecto a otros países, respecto a otros tiempos. No todo está tan mal. Está claro que tenemos el coronavirus, que, que es una locura todo lo que está ocurriendo, pero bueno, en verdad, si estás escuchando esto, lo más seguro es que estés muy protegido. Así que el miedo que lo teníamos como protección antaño, ahora simplemente actúa de bloqueo, actúa de... tienes miedo a hablar en público y lo sobrevaloras, empiezas a sobrevalorarlo y a hacer una montaña, cuando quizá no es tan importante, es otra habilidad más y lo tienes que llevar a eso, a lo pequeñito, otra habilidad más a la que te has de comprometer y decir, voy a mejorarla. Y lo mismo con una oposición. Muchas veces convertimos la oposición en una montaña gigantesca, como si fuera, no sé, un Ninja Warrior de estos, que solo 5 personas en el mundo se la pueden sacar, y es por nuestro diálogo interior,
por la serie de mensajes que nos hacemos a nosotros y exteriorizamos con otros opositores, pero realmente no, realmente tenemos que saber qué habilidades comporta la oposición, qué competencias, y ser muy consciente de nuestras limitaciones, pero decir, son limitaciones a día 14 de febrero. Dentro de un mes no lo van a ser. Igual que a mí me pasó con los vídeos, a ti te puede pasar con cualquier otra cosa que tengas miedo. No es que tengo miedo a pedirle esto al director, tengo miedo a hablarle a este chico que me gusta, tengo miedo, lo puedes extrapolar a cualquier cosa. Siempre me hago la misma pregunta, ¿qué es lo peor que me podría pasar? ¿O cuál es el coste de oportunidad de no hacerlo? De, no sé, ahora últimamente estoy hablando con mis niños en castellano, estamos trabajando los anuncios de internet, cómo funciona el tema de las ventas, y me dio un poco de miedo porque en mi colegio sí que vamos todos muy a la par y dije, buah, los niños igual no lo entienden, les aburre, bueno, tonterías. Y me lancé y dije, voy a probar qué tal. Claro, lo anclé a intereses suyos, lo anclé al anuncio este de el inglés se enseña mal, punto. Y empezamos a descubrir ahí el embudo de ventas y empezamos a descubrir un montón de cosas que creo que están convirtiendo a mis alumnos y alumnas en niños muy críticos, sin duda. Y tenía miedos de esto está mal visto, cómo me pille el director, cómo tal. Y bueno, tenemos unas competencias a trabajar y de vez en cuando hay que atreverse a ir un poco a lo, a lo distinto, por así decirlo, o a los conocimientos que no todo el mundo se atrevería a ello. Por eso, de verdad, quiero que te lleves del podcast, que te atrevas, que no pasa nada, que te anticipes. Si cada año tienes los mismos miedos, tienes un problema. Si llevas 4 o 5 años teniendo el miedo de hablar en público, el miedo de opositar, el miedo de los supuestos prácticos, el miedo de presentarte y suspender, quizás es que no estás avanzando. Quizá los miedos tienen que ser otros. Los miedos pueden ser miedo a no progresar y no ser suficiente, pero que lo puedo solucionar con el trabajo diario. Pero hemos de llevar el miedo a la matemática, hemos de reducir todas esas emociones que agrandan las metas y agrandan los objetivos. Porque te lo digo yo, que no soy nada especial ni excepcional, soy muy consciente de muchas limitaciones y de muchos aspectos que tengo que mejorar, pero miro hacia detrás y a mí me daba miedo hace 5 o 6 años ir a la biblioteca y pedir un libro. Me daba vergüenza. Me daba miedo llamar por teléfono y no sé, y hacer algún trámite de burocracia por algún título. Y te ves con perspectiva y dices, qué tonterías. Tampoco eres tan importante para la gente. Tampoco eres tan importante para el tribunal, ni se va a fijar en que tartamudeas, ni en que tienes, no sé, algún tipo de problema que tú piensas que tienes. No, el tribunal está esperando que le sorprendas. El tribunal está esperando de llevarse recursos para el día de mañana utilizarlo en su aula, para comentar con sus amigos del tribunal, con, no sé si son inspectores o con sus amigos de la docencia, el recurso, la metodología, la forma de hablar que tienes, pero no la forma de hablar in situ, sino la forma de hilar ideas, la forma de presentar conclusiones, de ser indagador, de ser curioso. El miedo, de verdad, llevarlo a lo racional y luchar, trabajar, que no se quede en un mensaje vacío. Miedo a perder el tiempo, lo hemos dicho siempre, si opositas con ganas, si opositas y te quieres transformar, un año de oposiciones, independientemente del resultado, te puede transformar, te puede mejorar como docente, te puede mejorar a nivel de desarrollo personal. Claro, Diego, eso lo dices porque tú has aprobado la primera, pero un año en el que suspendes después de haber estado trabajando a tope, claro, es que tú sacas la conclusión de que el año es perdido, pero hay otras alternativas. Puedes mirar a largo plazo, quizá en la siguiente oposición te saquen la plaza, o quizá no has trabajado tan bien como esperabas, o quizá el sistema ha sido injusto, pero está deseando que saques la plaza a la siguiente, porque necesitan un docente como tú. En las pequeñas batallas, intentar dar ese do de pecho, de decir,
quizá no es todo la oposición, quizás son competencias, son habilidades que me van a hacer adaptarme mejor a todo este tiempo de incertidumbre. Pero vuelvo a decir la pregunta, y quizá ha quedado un podcast que es vacío, no lo sé. Pero ¿qué vas a hacer con el miedo? ¿Qué vas a hacer con las excusas diarias? ¿Qué vas a hacer con los problemas que realmente tú agrandas? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer lo mismo de siempre? Hoy me ha hablado una compañera que, que tuve en la zapatería y ya hace más de 8 años que la tuve en la zapatería. Y me dijo, me acuerdo que me dijo hace 4 años que iba a opositar. Cambio radical en su vida, que se dejaba el trabajo, que se ponía un mes a muerte, que habían oposiciones. Y no, ya lleva más de 12 años en la zapatería. Ni me ha dicho cómo está, pero quejándose continuamente, quejándose de la situación, criticando a su jefe, criticando a todo. Y no te quiero decir que tendrá sus motivos, tendrá sus contextos, pero quiero extraer de lo que me ha comentado el aprendizaje que te puedes llevar de si siempre tienes los mismos miedos, siempre haces las mismas cosas, vas a obtener los mismos resultados. Y conozco muchas personas que año tras año piensan igual o no cambian de opinión o no se forman o no se atreven. Y espero que oyentes, de verdad, no cometáis ese error. Seáis docentes, seáis opositores, seáis lo que seáis, hemos de atrevernos y hemos de dar el lado positivo a todo esto. Es decir, también tenemos la responsabilidad de ayudar y de ir contra natura y ser optimistas. Muchas veces el miedo está en el optimismo. Cuando te hablen de crítica, de queja, que es lo normal, sacar esa sonrisa y decir, bueno, yo me voy a atrever a esto. ¿Por qué no? Yo me voy a atrever a ser distinto. ¿Por qué no? Yo me voy a atrever a exponer el primero. Y ahí es cuando rompes el paradigma y cuando te hablas distinto, cuando pasan cosas distintas y al final obtienes resultados distintos. Esto te lo digo que lo normal es quejarse y lo normal es criticar, lo normal es tener problemas. Hoy estaba viendo con mi hermano las noticias y hemos contado en Telecinco 14 noticias seguidas de asesinatos, muertes, incendios, todo malo, todo malo, todo malo. Y la 15ª noticia ha sido la positiva, o no sé, la neutra, que han sacado una foto de unas cascadas. Digo, bueno, por lo menos algo natural. Claro, cuando te están bombardeando de tantas cosas negativas, es muy difícil no tener miedo. Es muy difícil no salir del contexto, de la queja, de todo es complicado, todo es difícil. Y la vida no es eso. Hemos de preguntarnos si la vida realmente son las noticias, la vida es realmente nuestro entorno cercano o hay algo más. Y ese algo más se saca haciéndose las preguntas adecuadas, atreviéndose constantemente, y lo que me dijo Joan Gallardo en su entrevista, ve a por el miedo.